Nos encontramos hoy entrando al mensaje número 5 de la serie La fidelidad del Señor en el libro de Josué. Y a modo de repaso, para ayudar quizás a los que nos acompañan por primera vez, y quizás también para refrescarnos a algunos, porque sé que el pasado domingo nosotros normalmente cuando enviamos a alguien decimos que es un gozoso dolor, pero el domingo pasado fue un dolor gozoso. Fue totalmente al revés de lo que es normalmente. Así que probablemente, aunque el pastor Luis hizo un espectacular trabajo en la proclamación de la palabra y de resumir esos dos capítulos, y yo sé que la palabra no regresa atrás vacía. Yo quiero que podamos colocar y repasar y poner en contexto lo que hemos visto para poder entrar de lleno a lo que nos corresponde esta mañana en el capítulo 5. En los últimos tres mensajes, porque el primer mensaje es un mensaje de introducción, hemos visto del capítulo 1 al capítulo 4 los siguientes temas que están en pantalla. En el capítulo 1 vimos cómo Dios le da una comisión a Josué. Designamos y llamamos a Josué como el designated survivor, el sobreviviente designado por Dios para tomar las riendas de su pueblo y por lo que ellos habían pasado y esperado, principalmente esa primera generación de israelitas. 40 años después están a punto de cumplirse lo que Dios había prometido y de entrar a la tierra prometida. Así que Dios escoge a Josué, le da unas instrucciones, y no solamente le das unas instrucciones, vimos en ese mensaje que le dio también unas promesas. Asegúrate de hacer lo que yo te mando a hacer, y yo te prometo que yo estaré contigo y tú tendrás la victoria. Vimos en ese capítulo 1 que Josué entonces, al escuchar las instrucciones y la comisión que Dios le da, Josué va al pueblo y le pasa exactamente lo que Dios le había dicho, y vimos la respuesta de un pueblo dejándole saber a Josué que de la misma manera que habían estado con Moisés, le seguirían y estarían con él, y reforzaron lo que Dios dijo en 3 ocasiones: esfuérzate y sé valiente. Haz tu parte, nosotros nos comprometemos de hacer la nuestra. Vimos entonces en el capítulo 2 cómo Josué comienza manos a la obra. Y vemos como él, como un estratega, no solamente como un líder, sino como un estratega militar. ¿Qué hace Josué? Envía a 2 espías. Y vimos en el mapa cómo él los envía de donde él estaba, en Siquim, en la montaña, en la región donde estaba, mirando hacia el occidente todas esas tierras y específicamente Jericó, y envía 2 espías. Y las instrucciones a esos 2 espías fue similar a la que Moisés le dio a él, a Caleb y a otros 10. Vayan, vean, inspeccionen y regresen y tráiganos un informe de lo que ustedes vieron. Y vimos en el capítulo 2 cómo entonces esos 2 espías vean a casa de esta mujer, de esta pagana, de esta gentil que era una prostituta, Rahab. Y cómo Dios usa a esa mujer para confirmarle, no a esos espías, sino a Josué y a todo ese pueblo, de que lo que Dios había prometido ya era un hecho. No solamente los reinos, las naciones, los habitantes habían escuchado lo que había hecho Yahweh en el pasado. Ellos estaban atemorizados y convencidos de que ya estaban derrotados. Así que eso animó no solamente a Josué y al pueblo. Así que la semana pasada en el capítulo 3 y en el capítulo 4 vimos entonces cómo Josué comienza a llevar a ese pueblo de Siquim a la frontera de Jericó, cruzando el Jordán. Un Jordán que se desbordaba, Dios haciendo, como le llamó el pastor Luis, un acto poderoso. Dividió ese Jordán. Y similar a lo que había hecho en el Mar Rojo, esta nueva generación de israelitas pasaron al otro lado y están ahora frente a la posibilidad de entrar a la tierra
prometida. Así que cerró el pastor Luis en el capítulo 4, recordándonos cómo Josué lideró al pueblo para hacer un memorial y establecer allí algo que quedase permanentemente como un recuerdo, porque nosotros somos olvidadizos de la obra que Dios había hecho en ellos. Y el desafío para nosotros, y el argumento del pastor Luis la semana pasada fue: no olvides la obra de gracia, de redención que Dios te dio en Cristo para ti y para mí si somos sus hijos. Ahora sí, con eso ya establecido, nosotros vamos a entrar hoy al capítulo 5 y yo he titulado el sermón de esta mañana: el capitán del ejército del Señor. Josué capítulo 5, el capitán del ejército del Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver solamente 2 puntos. Vamos a ver del versículo, escuche bien, 2 al 12. 2 al 12, back to basics. Vamos a regresar a lo básico, a lo fundamental, a lo que no debieron haber olvidado. Versículo 2 al versículo 12. Y el versículo 13 al versículo 15, vamos a ver y conocer al comandante en jefe. Otra vez, versículo 2 al versículo 12, vamos a regresar a lo básico. Vamos a ver qué se perdió, qué se olvidó. Y vamos a ver entonces del versículo 13 al versículo 15, conozcamos al comandante en jefe. Así que no lo vamos a leer todo completo el capítulo ahora mismo, lo vamos a ver mientras leemos la porción, explicamos y al final aplicamos. Así que vaya a tu Biblia, Josué capítulo 5, vamos a leer sí del versículo 1 al versículo 12, no se preocupe, no se me olvide el versículo 1, vamos a leerlo, les explico el versículo 1 y entonces comenzamos a desempacar estas 2 porciones. Josué capítulo 5, versículo 1 al 12, ¿están ahí? Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor, leemos hasta el versículo 12, oramos una vez más y comenzamos a trabajar. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas hasta que ellos habían pasado, subraye, sus corazones se acobardaron y ya no había ánimo en ellos a causa de los israelitas. Versículo 2. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. Entonces Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra murieron en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Porque todos los del lado del pueblo que salieron fueron circuncidados. Pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino, después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados. Pues los israelitas anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto. Subraye, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que mana leche y miel. Y los hijos de ellos, y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, la vergüenza. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los israelitas acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. El día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Versículo 12. El maná
cesó el día después que se habían comido del producto de la tierra. Y los israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Vamos a orar una vez más. Padre, rogamos tu asistencia para el predicador, pero también para tu iglesia. Que el predicador pueda ser fiel a lo que tú has ya dado en tu palabra, y que tú puedas no solamente edificar, sino también ministrar a la vida de la iglesia. Sobre todas las cosas, Señor, que si hay alguno que no es tu hijo o tu hija en esta mañana, que el evangelio pueda ser presentado y que tú salves a los perdidos. Señor, háblanos, estamos listos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Antes de entrar de la porción del versículo 2 al versículo 12, que es el grueso de lo que hay en este capítulo 2, yo quiero que regresemos al versículo 1, para que usted note lo que el autor de este libro nos dice. Luego de lo que vimos en el capítulo 4, el autor dice que los reyes de las naciones del occidente estaban atemorizados, aterrados y seguros que ya habían perdido la batalla. Pero déjeme hacerle una pregunta. Hasta el capítulo 4, ¿usted vio alguna guerra? ¿Usted ha visto alguna batalla? ¿Se ha levantado alguien contra alguien? No. No ha habido guerra, no ha habido batalla, y ya todos esos reyes y esas naciones y los habitantes están convencidos de que están derrotados. Ahora, ese versículo 1, escuche bien, cierra lo que nosotros venimos leyendo en el capítulo 3 y en el capítulo 4. No pierda de perspectiva lo que los espías al regresar a Josué le dijeron en el capítulo 2, versículo 24. Le dijeron: ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Estos hombres le dijeron a Josué no lo que ellos habían visto, sino lo que ellos habían escuchado de esa ramera. Rahab le aseguró no solamente que ella conoció a Yahweh, al único Dios verdadero del pueblo de Israel, sino que Rahab también le reconoció que los habitantes sabían de lo que Dios ya había hecho cuando los sacó de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando vencieron a los amorreos. Ellos estaban conscientes de que el Dios de los israelitas estaba fuera de liga. Por ende, con eso que ellos sabían era suficiente para estar derrotados. Así que cuando estos espías regresan a Josué, repiten las palabras de Rahab. Esto llena, confirma y le da ánimo a Josué. El pueblo cruza, Dios hace el milagro. Llegan al otro lado, están en Gilgal, y dice el capítulo 4, versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. El autor, si soy consistente con lo que le dije en el primer mensaje, que debió haber sido Josué, está afirmando dos cosas: que lo que Dios le había dicho a él y que ellos comenzaron a ver no solamente iba en una dirección: aterrar, cancelar, secuestrar toda posibilidad del enemigo en contra de ellos, sino también que los actos poderosos que Dios estaba haciendo eran una confirmación para su pueblo de que Él estaba delante de ellos. Ahora, amados,
Cuando el versículo 1 en el capítulo 5 nos dice que estos reyes estaban aterrados, lo vimos en el capítulo 2, versículo 24, lo vimos en el capítulo 4, versículo 24, pero la gran mayoría que estuvo aquí cuando vimos por un año el libro de Éxodo, podemos recordar en Éxodo capítulo 23, versículo 27 y 28, las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés: enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues, y haré que todos tus enemigos vuelvan la espalda ante ti. Enviaré avispas delante de ti para que echen fuera de delante de ti a los heveos, a los cananeos y a los hititas. Si usted va al capítulo 3, versículo 10, usted va a ver aquí en Josué que se mencionan al menos 7 pueblos, 7 naciones, y están incluidas estos pueblos que ya Dios le había dicho a Moisés, que se lo reiteró a través de Rahab, que Josué confirmó al llegar a Gilgal. Dios está en control de nosotros. Él tiene cuidado, Él nos ha dado la victoria. Y aún sin levantar una espada, ya los enemigos están derrotados. Yo espero que usted pueda entender esto, porque a las 3 de la mañana, mientras yo estaba terminando el sermón, yo decía, pero es que esto no es normal. Esta gente se había rendido sin haber peleado. Esta gente habían reconocido a un Dios que no conocían. El texto en el versículo 1, parte baja, nos dice que es a causa de los israelitas. No es a causa de los israelitas, es a causa del Dios de los israelitas. El poder no estaba en un bonche de cobardes. El poder estaba en el Dios que había escogido para sí un pueblo. A pesar de que iba siendo infiel, Dios permaneció fiel y le estaba asegurando la victoria. Y eso produjo del otro lado, aquí no hay nada que buscar. Ahora, yo no sé usted, pero cuando yo veo el versículo 1, si yo fuese Josué, después de estar ya en la llanura, mirando Jericó, allí en Gilgal, con millones de personas, 40,000 guerreros listos, hubiera dicho ya, manos a la obra, ¿sí o no? Si 1, 2, 3 veces estoy escuchando y consciente que del lado allá no va a haber ninguna oposición, vamos a meter mano, acabamos esto rápido. Es una pregunta ilógica la que estoy haciendo, es un postulado que no tiene sentido. Haría sentido de que si ya todo luce allá ready para entrar y conquistar, ¿lo hiciéramos? ¿Sí o no? Pero eso no es lo que Dios le dice a Josué. Dios le dice a Josué del versículo 2 al 12, antes de conquistar hay que regresar a lo básico. Hay que restablecer lo más importante. Hay que asegurarnos de que espiritualmente ustedes estén listos para lo que viene. ¿Y qué hace entonces Dios? Le da unas instrucciones a Josué y plasma nuevamente el plan que Dios quiere antes de darle la tierra prometida. Y hay 3 cosas que Dios le pide y demuestra a Josué y al pueblo. Número 1, le pide a Josué que circuncide a todos los varones de Israel. Número 2, por ende, le dice, celebren la Pascua. Y número 3, Dios da un despliegue nuevamente de que Él da provisión para ellos tal como lo había
prometido. Ahora, ¿por qué no voy a entrar totalmente el versículo 5 al versículo 9 de la circuncisión? Porque ya nosotros estudiamos Éxodo. Si usted no estuvo aquí, gracias por estar con nosotros. Puede ir a nuestros medios y escuchar toda la serie de Éxodo. Pero yo quiero recordarles dos cosas que son importantes en el contexto en el que estamos. Estos millones de israelitas ahora que han llegado a Gilgal y están mirando Jericó y están esperando las instrucciones de Josué, es la segunda generación de israelitas. No son los mismos que salieron de Egipto. Ahí en el versículo 2 al versículo 9 nos dice a nosotros que esos que salieron de Egipto, que ellos sí habían sido circuncidados, habían perecido en el desierto por su desobediencia. ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan, lo dice Josué, nos hizo el favor de recordárnoslo. Ahora, ¿por qué Dios le pide a Josué que esta generación fuese circuncidada? Bueno, tendríamos que entonces regresar a Génesis capítulo 12, al pacto de Dios con Abraham. Y en Génesis capítulo 12 nosotros leemos y podemos recordar que Dios le dice a Abraham que de él haría una gran nación y que de él serían benditas todas las naciones de la tierra. De él saldría aquel Mesías que iba a venir, el prometido. Sin embargo, en el versículo 7, mientras Abraham estaba pisando Canaán, Dios le asegura como parte del pacto, la tierra que estás pisando será de tu descendencia perpetuamente. Pero cuando vamos a Génesis capítulo 17, donde Dios ratifica el pacto, le dice a Abraham, para que el pacto sea visible y para que la gente sepa que son mi pueblo, tú, Ismael, los descendientes, y desde ahora en adelante, todo niño al 8º día será circuncidado. Eso va a ser una prueba, una evidencia de que ustedes creen en lo que yo he prometido. Es una evidencia de que ustedes son mi pueblo, de que yo voy delante de ustedes, de que ustedes están dentro de lo que yo les he dado, del pacto. Si damos un poquito más adelante, entonces vamos a Éxodo y recordamos en Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26, cuando Dios llama a Moisés y le da la tarea de ir a Egipto, ¿se recuerdan lo que él no hizo? ¿No circuncidó a quién? A su hijo. ¿Y qué sucedió? Que tuvo que ser su esposa la que lo hiciera para evitar que muerte. Se circuncida a su hijo, Moisés cumple lo que Dios le manda hacer, liberta al pueblo y lo saca de Egipto, pero ese pueblo que es liberado de Egipto anda 40 años en el desierto quejándose, siendo rebelde, y por alguna razón que el texto no dice, no lo vemos en Números, no lo vemos en Deuteronomio, no circuncidaron a esa segunda generación. No circuncidaron a los hijos. Algunos quieren decir que era porque estaban en el desierto, que por cuestiones de higiene, que yo no sé, probablemente era por rebeldía, probablemente era la dureza de sus corazones. Lo que es cierto ahora es que hay una segunda generación, 37, 38, 39 años, que habían escuchado de lo que Dios había hecho en Abraham, que había escuchado lo que Dios había hecho en Moisés, que habían escuchado de sus padres lo que era la señal visible del pacto, pero ellos no eran partícipes de eso. Así que Dios decide comenzar de nuevo con este grupo. Y le dice a Josué, hay que cortar con el pecado. Hay que cortar con el pasado. Hay que demostrar
que ya ustedes no son esclavos de Egipto. Hay que, con mucha claridad, mostrar de dónde están ustedes, de quién ustedes son. Y Josué, el mismo Josué, que en el capítulo 1 recibió de Dios: tú átate al libro, tú sigue las instrucciones del libro y de la ley, y no te apartes de ella. Cuando escuchó de Dios que tenía que circuncidar a todos los varones, ¿qué hizo? Dijo amén. Y lo circuncidó. Y fue obediente. Pero yo espero, Dios, que tú puedas mostrarle a tu iglesia hoy lo que el texto nos dice que está pasando mientras Josué está siendo obediente. El versículo 1 nos dice a nosotros que los reyes están, ¿qué? Atemorizados. Que el pueblo está acobardado. ¿Sabe lo que literalmente significa eso? Que mientras el pueblo cruzó el Jordán y llegó a Gilgal, todos del lado de Jericó hacia allá se escondieron. Y mientras ellos estaban escondidos, soberanamente Dios los escondió para mandar a Josué a circuncidar a todos estos hombres. Y dice el texto que hubo un periodo y un tiempo de ¿qué? De sanidad. Y mientras esos hombres se recuperaron y estaban guardados en el campamento, no dice que ningún enemigo vino contra ellos, sino que al mismo tiempo que Dios los esconde, al mismo tiempo Dios está renovando su pacto con ellos. Y no solamente Josué es obediente, el pueblo es obediente, los circuncida, sino que número 2, celebran la Pascua a la fecha exacta, como se suponía. Se toma ese cordero inmolado, se sacrifica, se derrama la sangre, se celebra y se recuerda que el Dios que sacó a sus padres de Egipto era el mismo Dios que ahora los había hecho cruzar el Jordán y los tenía en la antesala de la tierra prometida. 40 años después, estamos listos para la conquista, pero hay que recordar el Dios que nos sacó de Egipto. Así que celebran la Pascua. Y cuando celebran la Pascua número 3, nos dice el versículo 10 a nosotros, el versículo 11 y el versículo 12, que después de celebrar la Pascua, el pueblo comió de lo que la tierra cosechó. ¿Eso no le parece a usted conocido? El mismo pueblo que estuvo por 40 años comiendo del buffet de maná 6 días y el 7º reciclado, pero se mantenía intacto, que en Números nos dice que maldijeron porque estaban hastiados y hartos del maná. Dios en Deuteronomio les aseguró que cuando llegaran a la tierra que Él les prometió, ellos comerían del fruto de esa tierra. O sea, comerían de lo que otros habían sembrado. Mis hermanos, después que se circuncidaron, celebraron la Pascua y se cumplió la promesa de Dios, y la tierra que había dado el fruto que habían sembrado otros se estaba cumpliendo delante de los ojos de ellos, y ellos estaban recibiendo la provisión que Dios había prometido, y al día siguiente el maná se acabó. Desde ahora en adelante, la tierra que fluía leche y miel iba a ser el lugar donde Dios iba a continuar dando provisión a esta generación, tal como le había prometido a sus padres.
Había que regresar a los rudimentos, al inicio, a lo importante, a lo que nunca debieron haber perdido para estar listos para la conquista. Escuche bien, usted y yo jamás vamos a poder hacerle frente a ningún problema, a ninguna circunstancia y a ningún reto, a ningún desafío, a ninguna nada que esté al frente si primero no resolvemos lo que está aquí adentro. ¿Cómo así? Que si no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Y somos tan soberbios y arrogantes que somos capaces de, si hacemos en nuestras fuerzas, sin la ayuda de Dios, de robarle la gloria. Y decir que buenos somos. Dios dijo no. Vamos a arreglar esto. Vamos a empezar en fresco. Vamos a regresar a lo que es importante. Vamos a declarar públicamente que ustedes son míos y que yo soy su Dios. Vamos a recordar de dónde los saqué y les voy a mostrar desde hoy en adelante que la misma provisión que tuve por 40 años desde el cielo, ahora la daré desde la tierra. Y esa tierra es de ustedes. Y ustedes la van a trabajar. Y ella va a darle lo que ustedes necesitan. Ahora, mis hermanos, pregunta número 2. Con eso, ¿ustedes no creen que es suficiente evidencia para Josué decir, manos a la obra? ¿Sí o no? Ya cruzamos, ya el Jordán se abrió en dos, ya hicimos el memorial, ya lo circuncidamos, ya celebramos la Pascua, ya comimos del campo, ya vimos el recordatorio de la promesa. ¿Estamos listos? ¿Sí o no? Diría yo, si ustedes están conmigo detrás de mí, yo digo, vamos a meter mano. Yo creo que hay 2 o 3 que son como que dirían, no, todavía no, pastor, pero yo creo que sí. Yo creo que estamos listos. Pues mira lo que dice el versículo 13 al 15 que sucedió cuando yo pensaba esta madrugada. Decir, bueno, si fuese yo diría, estamos listos. ¿Está conmigo en el versículo 13? ¿Sí? Amén. Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? Respondió. Más bien yo vengo ahora, y yo quiero que circule esto, como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, subraye, ¿qué tiene que decirle mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Entonces, yo quiero que se ubique en la escena. Josué lo único que ha recibido hasta ahora son una y otra vez confirmación de que el Dios que lo llamó, que el Dios que lo escogió, que el Dios que lo comisionó, estaba delante de sus ojos, una y otra vez confirmando de que Él estaba delante de él y que le iba a dar la victoria. Simplemente esfuérzate, sé valiente, sé obediente, no te apartes de la ley. Una y otra vez, mientras Josué se mantuvo en lo que Dios le mandó, Dios lo estaba bendiciendo. Pues mis hermanos, ahora, cuando todo parecía estar listo para la conquista, dice el versículo 13, que el día después, cuando ya Josué estaba cerca de Jericó, y a mí me llama la atención esa expresión, porque ahora no parece que Josué está rodeado del pueblo. Ahora lo que parece, yo le voy a decir lo que a las 2:45 de la mañana yo estaba viendo. Después de la fiesta y la celebración de la Pascua y de comer lo que Dios le había dado, parece que al otro día Josué sale de Gilgal y se acerca y mira a Jericó solo.
solo. Y yo me imagino a este hombre que escuchó 3 veces, esfuérzate y sé valiente, haz lo que yo estoy mandando a hacer, como estuve con Moisés, estaré contigo, que escuchó de los espías que estaban derrotados, que cruzó el Jordán, que celebró la Pascua, que circuncidó y que comió delante de Jericó, mirando esas murallas. Ahora voy a especular, no lo dice el texto. Yo me imagino las miles de posibilidades que habían en la cabeza y en el corazón de Josué. Wow, llegamos hasta aquí, 40 años después, estamos a punto de conquistar, vamos a entrar, todo lo que hay detrás, hasta el mar, será nuestro, como Dios lo dijo. Pero esta gente, ¿estará Dios con nosotros? ¿Cómo será? ¿Qué pasará? Pastor, pero ¿cómo usted sabe eso? No, yo no digo que yo estoy especulando. Yo no sé lo que está pasando en la mente y en el corazón de Josué, pero algo estaba pasando, que entonces él mira de frente y aparece un varón, un hombre delante de él, grande, con una espada en su mano, y Josué no lo reconoce. Así que Josué le pregunta a ese hombre, ¿quién tú eres? ¿Con quién tú estás? ¿Con ellos detrás de la muralla o con nosotros? Y el hombre le dice, con ninguno de los dos. Yo soy el capitán del ejército del Señor. Mis amados hermanos, el capitán del ejército del Señor, por la acción de Josué al escucharlo y caer con su rostro en el piso en reverencia y decirle qué tú tienes que decir que quieres que yo haga, aunque algunos no estén de acuerdo, yo estoy de acuerdo que ese capitán del ejército del Señor es una cristofanía. Que esa es una muestra, sin lugar a duda, de lo que se conoce como una preencarnación temporal de la segunda persona de la Trinidad. Porque cuando él no contestó la pregunta, él no dijo que era de allá ni de acá. Él le dijo quién era él y de dónde venía y cuál era su cargo. Al él escuchar eso, Josué cayó rendido, y cuando cayó rendido, ese hombre no le dijo párate, no, sino que ese hombre lo dejó recibiendo la reverencia, el respeto que este comandante reconoció que había un comandante en jefe mayor. Josué reconoció, yo estoy a cargo de esta gente, pero tú eres mayor que yo. Dime qué tú quieres que yo haga. Si Josué estaba al frente de Jericó y de esas murallas y había algún tipo de duda, había en Josué algún tipo de lucha, había en Josué quizás yo no sé lo que Dios va a hacer ahora. Dios nuevamente, el mismo Dios que cuando mandó a los espías llegaron a casa de la ramera, le dijo tranquilo, están derrotados. El mismo Dios que le dijo cruza el Jordán y abrió el Jordán, es el mismo Dios que ahora se hace presente delante de sus ojos y le dice, yo soy el capitán del ejército del Señor. Y cuando Josué le dice, ¿qué hago? La misma experiencia que tuvo Moisés en la zarza, la tiene este hombre y recibe, quítate tus sandalias porque el lugar que estás
pisando es santo. Mi amado, no era que la frontera ni la entrada de Jericó era santa, es que estaba delante de la presencia del Señor. El problema era así de gigante y Dios le dijo: yo voy delante de ti, tú estás detrás de mí, yo estoy en control y en cuidado de todo. Y dice el texto, y cierra el versículo 15, a un Josué que lo ha distinguido por 5 capítulos, siendo obediente. Así Josué hizo. Josué siguió las instrucciones que le dio el hombre. Y yo sé qué fue lo que pasó en Josué. Josué, al ver a ese hombre caer rendido y escuchar las instrucciones, esto fue lo que entendió. Josué, tranquilo, yo estoy a cargo. Josué, tranquilo, yo estoy al frente. Josué, tranquilo, hay muralla. Tú no sabes cómo, pero yo voy de frente. Tú solamente reverencia, respeta, adora, escucha y sígueme. ¿Y sabe lo que sucede? Tiene que venir el próximo domingo para que se lo cuente. Porque espiritualmente, tanto Josué como el pueblo ahora están listos para la conquista. Dios depura, Dios prepara, Dios capacita y Dios nos dice: yo voy delante de ustedes. Simplemente requiero obediencia. Josué fue obediente. El pueblo hasta aquí ha sido obediente. Lea el capítulo 6 y venga la semana que viene y veamos lo que Dios sigue haciendo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que llamó a Josué es el mismo Dios que sigue a cargo y sigue trabajando con su pueblo. ¿Lo entendió? El mismo Dios que llamó a Josué es el mismo Dios que sigue trabajando y está a cargo de su pueblo. Mire para acá. ¿Estamos claros? El mismo Dios que llamó a Josué está a cargo de él y está a cargo de su pueblo. Ahora, la pregunta para nosotros a las 12:16 del mayo 12, Día de las Madres del 2024 es: ¿cómo aterrizamos este avión a nosotros hoy? ¿Cómo aplicamos lo que vemos en el capítulo 5 a la vida de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios? ¿Cómo estos principios espirituales que nosotros hemos visto del capítulo 1 al capítulo 5 se relacionan con nosotros hoy? Bueno, hay 4 cosas que yo quiero compartir contigo, pero yo quiero, para poder ir a lo que yo considero son las aplicaciones de este mensaje, a ver una primera implicación. Amados hermanos, ciertamente, como le dije, hacen 2 sermones. Hay una relación intrínseca entre la obediencia y la bendición. Ahora, como dije, hacen 2 sermones. Esto es para los cristianos. Nosotros no obedecemos para recibir bendición, no. Ya cuando Dios nos salva en Cristo, nos pide a nosotros que seamos obedientes. Y si nosotros seguimos lo que Él nos ha mandado a hacer, nosotros vamos a recibir lo que Él se ha comprometido a darnos. Una y otra vez, Antiguo y Nuevo Testamento, usted ve esta verdad. Y el pueblo, esta generación, Josué, como su líder, estaba una y otra vez experimentando la bendición de creer y de obedecer a Dios. Cada vez que usted y yo olvidamos eso,
tomamos el control y comenzamos a cometer errores. Pero cuando nosotros somos obedientes, alguien me dice, pero es que yo no sé lo que Dios quiere que yo haga. Pues Dios te ha dicho lo que quiere que tú hagas aquí. Y si tú habitas aquí y eres obediente a lo que Él dice aquí, ¿sabes qué? Recibirás lo que dice que hay aquí. Ya nos dio a Cristo, ya somos salvos. Pero también hay unas promesas como hijos si nosotros somos obedientes. Y yo quiero, amados, que usted al continuar esta travesía en este libro pueda recordar una y otra vez que Dios es fiel a sus promesas. Él no nos va a desamparar. Él no nos va a dejar. Él no nos va a abandonar. Él va a llegar a tiempo. Y Él cumplirá lo que ha prometido. Porque Dios es fiel a sí mismo. Por lo tanto, ciertamente nosotros vemos la circuncisión y la Pascua en este contexto, y lo que yo espero, iglesia, es que nosotros recordemos y regresemos a lo que vimos en Éxodo y a lo que vimos en Hebreos. Yo no espero que nadie me pida que lo circuncide. Ni que nadie me pida que esta tarde celebremos la Pascua. Porque para nosotros en el nuevo pacto, el bautismo y la cena del Señor, como vimos la semana pasada, es lo que nos recuerda mediante el bautismo que entramos e ingresamos a esa comunidad de miembros, de hermanos del cuerpo de Cristo. Y la cena del Señor la celebramos para recordar su muerte y para desear su regreso. Eso es suficiente. Ahora, aunque esos dos símbolos nos ayudan a nosotros a recordar que somos parte del pueblo y que recordamos su muerte ansiando su regreso para celebrar esa cena con Él. Mientras estemos de este lado, hay 4 cosas que este capítulo 5 nos enseña. Número 1, mis amados, hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. No hay posibilidad de que usted pueda vivir una doble vida. ¿Cómo así? Bueno, usted la puede tratar de vivir, pero le va a ir mal. Porque Dios no puede ser engañado. Así que, como decía John Owen, o matamos el pecado o el pecado nos mata a nosotros. Nos destruye. Así que hay que cortar con el pecado, amados. Si tú estás en Cristo, el Espíritu Santo mora en ti. Y si Él en esta mañana te está mostrando que hay prácticas de pecado que tú sabes que no has confesado, confiesa y corre a Cristo hoy. Corre a Cristo hoy. No juegues con Dios. No es compatible hacer lo que Dios me manda haciendo lo que me da la gana. O eres duro de Cristo, esclavo de Cristo, o sigues siendo esclavo del pecado. Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Hay que cortar con el pecado. No sigas jugando. Número 2. Amados, debemos recordarnos el Evangelio todos los días. No tenemos que celebrar la Pascua el día 14 o el día 15, no. Tenemos que recordar que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo y vivió la vida perfecta y recibió la muerte que nosotros merecíamos. Y por ese glorioso intercambio, el justo fue por los injustos, para que nosotros nos recibiéramos la ira de Dios. Y porque Dios en Cristo hizo lo que nosotros no somos capaces de hacer, recibimos lo que no merecíamos. Recuérdate el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos y todos los días lo necesitamos. Yo necesito recordar
que sin Cristo yo no soy nada. Y que lo poquito que soy, se lo debo a lo que Él hizo en la cruz por mí. Así que para hacer morir lo terrenal en mí, para matar el pecado, yo debo recordar el Evangelio todos los días, la obra consumada de Cristo en la cruz, esa redención por nuestros pecados. Número 3, amados, no importa lo que nosotros estemos pasando, Dios cuida de los suyos. Esta segunda generación que estaba llegando ya a la tierra prometida, el texto no dice en ningún lado que ellos se habían quejado del maná. Pero yo creo que probablemente estaban un poquito hartos. ¿Sabe qué? Algunos de nosotros somos así. La bendición de Dios, a veces nos hemos acostumbrado tanto a ella que somos unos malos agradecidos. Somos unos malos agradecidos. Ay, este aire está tan frío. ¿Por qué esta silla blanca no tiene el cojín tan bien en la espalda? Ay, ¿por qué este grita tanto? Lo dijo ella, no lo dije yo. Somos malos agradecidos. El Señor nos ha dado a Cristo. Con Él todo lo que necesitamos. Nos ha dado más de lo que merecemos. Pero nunca estamos satisfechos. Y hay veces que Dios tiene que sacudir el palo y remover la cosa para que nosotros no olvidemos que si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Nos puede quitar lo demás, pero si tenemos a Cristo, tenemos lo suficiente. Así que si tenemos a Cristo, escúchame bien, porque te estoy predicando a ti y como le dije a mis hermanos en la oración esta mañana, me estoy predicando a mí. Si tenemos a Cristo, es suficiente y no importa lo que pase, Dios cuida de nosotros. El mismo Dios que dio maná por 40 años y ahora estaba dando el fruto de la cosecha, es el mismo Dios que suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. Y a veces lo que necesitamos es orar que el pan nuestro de este día nos los dé hoy. De hoy. Porque es que si me da mañana, yo soy mal administrador a veces de la gracia. Así que yo espero que al ver a este pueblo, nos podamos ver en el pueblo. Un Dios que gobierna, que cuida, que suple a pesar de nosotros. Por lo tanto, número 4. Amados, hay algunos aquí que se están creyendo la película. Tú y yo no somos autosuficientes. Separados de Dios nada podemos hacer. Y yo no estoy diciendo que cuando Josué se paró al frente de Jericó, eso fue lo que él pensó. No. Yo al leer eso, esto fue lo que Dios me ministró a mí. Porque en este punto hay dos posibilidades. Hay algunos aquí que nos creemos autosuficientes y creemos que no necesitamos de Dios. Y hay otros aquí que creemos que Dios no es suficiente de hacer lo que ha prometido hacer. Así que si tú estás al lado de allá o estás al lado de acá, ubícate. Lo que necesitas es a Cristo. Y si tenemos a Cristo, Él es suficiente. Así que bájale 2 y los de acá súbanle 2. Si estás muy a la izquierda, ve a la cruz. Si te fuiste a la derecha, regresa a la cruz. Necesitamos de Cristo. No lo podemos hacer solo. No lo podemos hacer nuestra fuerza.
Porque el comandante en jefe, el capitán del ejército del Señor, va delante de nosotros. Así que nuestra actitud debe ser como la de Josué. Dígale a su siervo que quiere que nosotros hagamos. En esta iglesia no demandamos. En esta iglesia les rogamos que su voluntad sea hecha, porque Él va delante de nosotros. Así que hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Hay que recordarnos el Evangelio cada día. No debemos olvidar que Él cuida de nosotros y que no se nos ocurra pensar que lo podemos hacer sin Él o que Él no es capaz de hacer lo que Él ha prometido hacer. Yo espero que eso nos ayude a ubicarnos, porque si eso nosotros hacemos, Dios nos ha prometido que ese mismo capitán del ejército del Señor, nuestro Señor Jesucristo, que pagó con su vida para que nosotros fuéramos salvos y que está sentado en el trono esperando la señal para regresar otra vez y reinar desde este lado por siempre, nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Aunque lo que yo vea y aunque lo que yo escuche no tenga sentido. Amados, el jueves yo estaba dando una consejería a las 7 de la noche aquí con uno de ustedes y yo recibí una devastadora noticia. El viernes en la tarde, el viernes en la mañana a las 6:30 de la mañana, yo recibí otra devastadora noticia. Ayer a las 2 de la tarde, después de salir del aeropuerto, de dejar al pastor Luis, yo recibí una tercera devastadora noticia. 3 gente, amadas familias, gente entrañable, gente que yo amo, están sufriendo al extremo. Y yo me puse las manos en la cabeza y miré a mi esposa y le dije, yo no entiendo esto. Más dolor, más sufrimiento. Y mi esposa me dijo, recuérdate el versículo 13, 14 y 15. El comandante del ejército del Señor va adelante. No lo entendemos, pero Él está en control de todo lo que está pasando. Confiemos. Así que, papás, si los hijos se tambalean, esposos, si el matrimonio está difícil, amados, si la salud se quiebra, iglesia, si pasan cosas que no entendemos, cristiano, si estás sufriendo y no entiendes, hagamos de nosotros las palabras del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8. Versículo 31 dijo, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará? Amén. ¿Por qué? Porque en el versículo 37 nos asegura que en todas estas cosas somos más que vencedores, no en nuestras fuerzas, sino mediante aquel que nos amó, el capitán del ejército del Señor, aquel que fue a la cruz y dio su vida por nosotros, tiene cuidado de los hijos de Dios. Confía, descansa y espera que lo mejor de Dios no está por venir, no, ya vino y se llama Cristo. Y si nos dio a Cristo, nos dará todas las cosas y todo lo que necesitamos. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias. Porque a tu pueblo una y otra vez le recordaste mediante diferentes medios de que tú estás
cumpliendo tus promesas y tus propósitos con ellos. Gracias porque aquel que tú colocaste a liderar una y otra vez recibió el recordatorio, no solamente de oídos, no solamente mediante actos poderosos, sino mediante tu misma presencia delante de Él, de que tú gobiernas y cuidas de los tuyos. Señor, que nosotros como tus hijos podamos hacer nuestro ese principio. Aquella figura preencarnada se encarnó, vivió, murió, resucitó, está sentado a tu diestra y está esperando tu señal para regresar. Y porque Él vivió lo como no podremos vivir, y Él recibió la ira que iba a nosotros, y tú encontraste ese sacrificio perfecto y lo resucitaste de entre los muertos, no solamente nos has dado salvación, sino que nos has prometido la vida y nos has garantizado que es eterna. Por eso, Señor, mientras estemos de este lado, tú no nos has prometido una vida color de rosa, sino que van a haber mares rojos, Jordán, murallas, ejércitos, problemas, crisis, muerte, pérdida, enfermedad, traición, dolor, prueba. Pero a pesar de eso, nada se escapa de tus manos. Y tú sigues cuidando de nosotros. Pero tú nos pides, Señor, que para que podamos marchar hacia adelante y hacer lo que debemos hacer, debemos examinarnos y vivir como estamos aprendiendo en los miércoles, una vida de santidad. Y por eso en esta tarde, como tu iglesia, te pedimos perdón por desenfocarnos, por permitir que el pecado nos distraiga, por olvidarnos de la obra gloriosa del Evangelio, por en medio de la necesidad y de la prueba y de la tempestad, olvidar que tú cuidas de nosotros, y por, Señor, creer que podemos hacerlo sin ti, o algunos creer que tú no eres capaz de hacer lo que tú has prometido hacer. Por eso perdónanos, Dios, y te pedimos que tú nos purifiques y que tú nos santifiques, y que podamos vivir, Señor, apartados del pecado, glorificándote en todo, exaltando a Cristo y compartiendo lo que tú nos has dado con el que no te conoce, Señor. Y por eso, si en esta tarde ya hay alguno en medio nuestro, Dios, que está sentado en este recinto y está viviendo como vivían aquellos reyes y aquellas naciones, haciendo lo que ellos querían, deleitándose en el mundo y en los placeres, siendo sus mismos dioses. Y tú hoy, al convocarlos a este lugar, le has quitado la venda de sus ojos y ellos han podido ver que son pecadores, que están viviendo de espaldas a ti, y que el mismo Dios justo, que es fiel y promete bendecir a los que te obedecen, es el mismo Dios que es justo y que es fiel y castiga a aquellos que te rechazan. Así que, Señor, si ellos han entendido que te han rechazado, que son pecadores, que necesitan arrepentirse de sus pecados y poner la fe que tú le vas a dar en la persona de Cristo, que ellos hoy puedan correr a Él en arrepentimiento y en fe, y no solamente reconocer que Cristo es Salvador, sino que Cristo sea el Señor de sus vidas. De esa manera, Señor, ellos serán parte de tu pueblo y ellos estarán seguros sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Así que, Señor, edifica a tu iglesia, pero también santifícanos
en esta tarde, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.